El problema de Spinoza de Irving Yalom. 16. Múnich, 1919. Imaginen la escena. Un joven inmigrante harapiento, sin trabajo y sin nada publicado, con una cuchara en el bolsillo de la camisa. Irrumpe en la oficina de un periodista famoso, poeta y político, y suelta: ¿Tiene usted trabajo para un guerrero dispuesto a combatir contra Jerusalén? Sin duda, un principio desdichado de una entrevista de trabajo. Cualquier director responsable, bien nacido y refinado, echaría de ahí rápidamente al intruso, considerándolo pueril, estrambótico o posiblemente peligroso, pero no. El momento era 1919, el lugar Múnich, y a Dietrich Eckart le intrigaron las bellas palabras del joven. Bien, bien, joven guerrero, muéstreme sus armas. Mi mente es mi arco y mis palabras son. Sacando un lápiz del bolsillo y blandiéndolo, Alfred exclamó: mis palabras son mis flechas. Bien dicho, joven guerrero. Y ahora cuénteme sus hazañas, sus ataques contra Jerusalén. Alfred narró, temblando de emoción, sus hazañas en el combate contra Jerusalén, su casi memorización del libro de Huston Stewart Chamberlain, su discurso electoral antisemita cuando tenía 16 años, su enfrentamiento al director Epstein, sospechoso de ser judío. Omitió la parte de Spinoza, la repugnancia que le inspiró el espectáculo de la revolución judeo-bolchevique, su propósito de escribir una crónica como testigo presencial de la participación de los bolcheviques judíos en la revuelta social, su reciente discurso antijudío en la Asamblea Municipal de Reval, su investigación histórica sobre la amenaza de la sangre judía. Un excelente principio, pero solo un principio. Ahora debemos inspeccionar el calibre de sus armas. Tráigame en el plazo de 24 horas un artículo de 1000 palabras como testigo ocular de la revolución bolchevique y veremos si merece publicarse. Alfred no hizo ninguna demanda de irse. Miró de nuevo a Dietrich Eckart, un hombre imponente, de cabeza afeitada, gafas de montura negra que protegían unos ojos azules, nariz breve y carnosa y una barbilla bastante brutal. 24 horas, joven, no pierda usted el tiempo. Alfred miró a su alrededor, claramente reacio a abandonar el despacho de Eckart. Luego dijo, tímidamente: ¿hay un escritorio en un rincón y un papel para que pudiese usar? Solo dispongo de la biblioteca, que ahora está atestada de refugiados analfabetos, que solo quieren estar calientes. Dietrich Eckart hizo un gesto a su secretaria. Muestre a este aspirante el despacho de atrás y déle algo de papel y una llave. Luego le dijo a Alfred: la calefacción es pobre, pero el sitio es tranquilo y tiene una entrada independiente. Así que puede usted trabajar allí toda la noche, en caso necesario. Adiós, hasta mañana justamente a esta hora. Dietrich Eckart puso los pies encima de su mesa, apagó el puro en el cenicero y se retrepó en su asiento a echar un sueñecito. Aunque tenía poco más de 50 años, no había sido bueno con su cuerpo y le colgaban las carnes. Nacido en una familia rica, hijo de un notario y abogado de la corona, había perdido a su madre en la infancia, a su padre pocos años después, y antes de cumplir los 20 se había entregado a la vida de la bohemia en la que proliferaron las drogas, con las que no tardó en disparar la fortuna que le había dejado su padre.
Tras una serie de inicios falsos en las artes y en movimientos políticos radicales y un año en la Facultad de Medicina, contrajo una grave adicción a la morfina, que exigió hospitalización psiquiátrica durante varios meses. Se convirtió luego en dramaturgo, pero ninguna de sus obras llegó a representarse. Plenamente convencido de sus méritos literarios, achacó el fracaso a los judíos, que según él controlaban los teatros alemanes y, y a los que ofendía en sus ideas políticas. El deseo de venganza dio origen a una carrera como antisemita profesional. Renacido como periodista, lanzó August Deutsch, la última, la última de su serie de publicaciones que se proponía combatir el poder de los judíos. El momento 1919 era propicio. Su estilo periodístico persuasivo y su periódico pronto se convirtió en lectura obligada para los interesados en las nefandas maquinaciones judías. Aunque tenía mala salud y pocas energías, su sed de cambio era inmensa y aguardaba con avidez la llegada del Salvador alemán, un hombre de carisma y fuerza extraordinarias que conduciría a Alemania hasta el glorioso lugar que le correspondía. Se dio cuenta inmediatamente de aquel Rosenberg joven guapo no era ese hombre. Su patético anhelo de aprobación resultaba demasiado evidente por detrás de su estridente presentación, pero tal vez pudiese haber un papel para él en la tarea de preparar el camino para aquel que había de venir. Al día siguiente, Alfred estaba sentado en el despacho de Eckart, cruzando y descruzando, nervioso, las piernas. Mientras observaba cómo leía el director sus 1000 palabras, Eckart se quitó las gafas y miró a Alfred. Para alguien que ha estudiado arquitectura y nunca ha escrito prosa de este género antes, diría que este trabajo no deja de prometer. Ciertamente, estas 1000 palabras no contienen ni una sola frase gramaticalmente correcta. Hecho, a pesar de ese inconveniente, su trabajo tiene cierto poder. Hay tensión, hay inteligencia y complejidad, y hay incluso unas cuantas imágenes, no suficientes desde luego, bastantes gráficas. Proclamo, por tanto, que su virginidad periodística ha tocado su fin. Publicaré este artículo, pero hay trabajo por delante. Todas las frases claman pidiendo ayuda. Acerque aquí su silla, Alfred, y revisaremos esto línea por línea. Alfred acercó ávidamente su silla a Eckart. He aquí la primera lección de periodismo, prosiguió Eckart. La tarea del escritor es comunicar. Desgraciadamente, muchas de sus frases no tienen idea de esa norma simple e intentan complicar o transmitir la idea de que el autor sabe mucho más de lo que decide decir. A la guillotina con todas esas frases. Mire, aquí y aquí y aquí. Y el lápiz rojo de Dietrich Eckart inició su trabajo con gran rapidez. Y así comenzó el aprendizaje de Alfred Rosenberg. El artículo, una vez revisado, se publicó como parte de una serie, La judería entre nosotros y fuera. Y Alfred no tardó en escribir varios artículos sobre el caos bolchevique como testigo ocular de los hechos, que fueron mostrando una mejora estilística gradual. Al cabo de unas cuantas semanas figuraba en nómina como ayudante de Eckart, y al cabo de unos meses Eckart estaba tan satisfecho con él que le pidió que escribiese la introducción a su libro, El enterrador de Rusia, que describía con morboso detalle cómo los judíos habían ido minando el régimen zarista. Aquellos días fueron idílicos para Alfred, y al final de su vida resplandecía de gozo cuando recordaba cómo trabajaba codo a codo con Eckart y la
y le acompañaba en taxi a distribuir su feroz panfleto a todos los trabajadores por todo Múnich. Alfred tenía por fin un hogar, un padre, un objetivo. Alentado por Eckhart, completó su investigación histórica sobre los judíos y al cabo de un año publicó su primer libro, La huella de los judíos en tiempos cambiantes. Contenía las semillas de lo que se convertiría en los lemas principales del antisemitismo nazi. Los judíos como fuente del materialismo destructivo, la anarquía y el comunismo. Los peligros de la masonería judía, los malévolos sueños de los filósofos judíos, desde Ezra y Ezequiel a Marx y Trotsky, y sobre todo la amenaza que significaba para una civilización más elevada la contaminación con sangre judía. Bajo la tutela de Eckhart, Alfred adquirió una mayor conciencia de que el obrero alemán, oprimido por las presiones financieras judías, estaba uncido y atado aún más por la ideología cristiana. Eckhart pasó a depender de su ayudante para el contexto histórico no solo del antisemitismo, sino rastreando el desarrollo de jesuitismo a partir del judaísmo y del Talmud, también de poderosos sentimientos anticristianos. Eckhart llevó a su joven protegido a actos políticos radicales, le presentó a políticos influyentes y pronto patrocinó su ingreso en la sociedad Thule y le acompañó a su primera reunión de esta augusta sociedad secreta. En la reunión de Thule, Eckhart, y después de presentarle a varios de sus miembros, le dejó solo mientras conversaba en privado con varios colegas. Alfred miró a su alrededor. Aquello era un nuevo mundo. No se trataba de una cervecería, sino de un salón del majestuoso Hotel Cuatro Estaciones de Múnich. Nunca había estado en un lugar como aquel. Tanteó el grosor de la alfombra roja bajo sus gastados zapatos y elevó la vista hacia el orondo techo en el que había pintadas algodonosas nubes y rollizos querubines. No había cerveza a la vista, así que se acercó a la mesa central y se sirvió un vaso de vino dulce alemán, observando a los demás miembros que debían ser unos 150, todos hombres claramente ricos, bien vestidos y sobrealimentados. Alfred se sintió cada vez más cohibido por su copa, comprada toda ella en una tienda de prendas usadas. Repito, Alfred se sintió cada vez más cohibido por su ropa, comprada toda ella en una tienda de prendas usadas, dándose cuenta de que era el más pobre y harapiento del salón. Hizo todo lo posible por mezclarse con los demás miembros de la sociedad Thule. Incluso intentó proclamar cierta distinción, calificándose, en cuanto podía, de escritor filósofo. Cuando se quedaba solo, se dedicaba a practicar una nueva expresión facial que cambiaba un pequeño frunce de labios con minúsculo cabeceo de asentimiento y un parpadeo, con lo que esperaba transmitir. Sí, sé exactamente lo que quieres decir. No solo lo sé, sino que aún sé más de lo que piensas tú. Mas avanzada ya la velada, comprobó aquella nueva expresión en el espejo de servicio de caballeros y se sintió complacido. Pronto se convertiría en una sonrisita distintiva. Hola, ¿es usted el invitado de Dietrich Eckart? Preguntó un individuo de mirada dura, rostro alargado, bigote y gafas de montura negra. Yo soy Anton Drexler,
Formo parte del comité de bienvenida. Sí, Rosenberg. Alfred Rosen. Sí, Rosenberg. Alfred Rosenberg. Soy un escritor y filósofo de August Dutch y soy invitado de Dietrich Eckart. Me han contado cosas buenas de usted. Es su primera visita y debe tener preguntas que hacer. ¿Qué puedo decirles sobre nuestra organización? Muchas cosas. Primero, estoy interesado en el nombre de Thule. Para contestar a eso, debería empezar explicando que nuestro nombre original era Grupo de Estudio de la Antigüedad Alemana. Thule, creen muchos, fue una una masa de tierra ya desaparecida que supone que estaba en las proximidades de Islandia o de Groenlandia y que fue el hogar original de la raza aria. Thule, conozco bien la historia aria por la obra de Huston Stewart Chamberlain y no recuerdo nada sobre Thule. Chamberlain es un historiador y uno de los mejores que tenemos, pero esto es pre-Chamberlain y prehistoria, el reino del mito. Nuestra organización quiere rendir tributo a aquellos nobles antepasados nuestros, a los que solamente conocemos a través de la historia oral. Así pues, todos estos hombres tan distinguidos se reúnen aquí esta noche por su interés por el mito, por la historia antigua. No estoy poniéndolo en entredicho. En realidad me parece admirable ver tanta calma y devoción erudita en una época tan volátil, en que Alemania puede desmoronarse en cualquier momento. La reunión de hoy aún no ha comenzado, Herr Rosenberg. Pronto verá claramente por qué la sociedad del Thule tiene en tan alta estima sus escritos de August Dutch. Sí, estamos profundamente interesados en la historia antigua, pero aún más interesados por nuestra historia de posguerra. Una historia, una elaboración sobre la que leerán algún día nuestros hijos y nietos. Alfred se entusiasmó con los discursos. Los oradores advirtieron uno tras otro sobre el grave peligro al que Alemania se enfrentaba por los bolcheviques y los judíos, y todos ellos resaltaron la necesidad imperiosa de actuar. Hacia el final de la velada, Eckart, achispado por la ingesta ininterrumpida de vino, echó un brazo por el hombro de Alfred y exclamó: «Una época emocionante, Rosenberg? Y va a ser más emocionante aún escribir las noticias, cambiar las actitudes, dirigir la opinión pública. Tareas nobles todas ellas. ¿Quién puede negarlo? Pero fabricar las noticias, sí, fabricarlas, ahí es donde reside la verdadera gloria. Y usted estará con nosotros, Alfred. Ya verá. Confía en mí, sé lo que se acerca». Había algo trascendental en el ambiente. Alfred lo percibía con toda claridad y, demasiado nervioso para dormir, continuó paseando por las calles de Múnich durante una hora después de separarse de Eckart, recordando el consejo de su amigo Friedrich Fischer para aliviar la tensión. Inspiró profunda y rápidamente por la nariz, retuvo el aliento unos segundos y lo exhaló luego despacio por la boca. Tras repetir el ciclo unas cuantas veces, se sintió mejor y también sorprendido por la eficacia de una maniobra tan simple. No cabía duda, Friedrich era un poco brujo. No le había gustado el giro que había tomado su conversación sobre la posible beta judía en la familia de su abuela, pero a pesar de todo tenía una sensación positiva con Friedrich. Quería que sus caminos se cruzaran de nuevo. Haría que sucediese. Al volver a casa se encontró una nota en el suelo que habían echado por la ranura del correo. Decía: «La Biblioteca Municipal de Múnich le reservará el Tratado Teológico Político de Spinoza durante una semana
en la sección de préstamo. Alfred volvió a leerlo varias veces. Era al curioso lo reconfortante que resultaba aquel aviso pequeño y frágil de la biblioteca, que se había abierto camino a través de las agitadas y peligrosas calles de Múnich hasta llegar a su pequeño apartamento.